¿Dónde están? Sí, profe, acá estoy. Ahí está, buenísimo, listo. Empecemos entonces. Chicos, alcoholes, arranquemos ya. ¿Quién no lo oculta? Alcoholes. Bueno, presento el tema. Obviamente, como toda primera clase, todo lo que voy a decir es fácil. El tema no lo considero difícil, no es largo, a menos que, y lo digo de nuevo, aparezca en el temario la sustitución nucleófila. Enseñarla la tienen que enseñar. Porque no me digan, profe, la facultad la están enseñando. Sí, la tienen que enseñar porque es parte del programa, pero nunca fue en el temario. Si va en el temario, la tenemos que estudiar y se me agranda el programa. Como he planificado, dando clases no muy largas, pero de hora y cuarto, hasta el sábado termino. Y toda la semana que viene, ejercicio. Bueno, chicos, si bien los alcoholes ustedes los conocen, la característica es la presencia de este grupo, nosotros en nuestro curso, los alcoholes que vamos a estudiar son los carbonos unidos a oxidrilo, pero que sean sí o sí sp3. Está muy claro lo que digo. No entran dentro de nuestro estudio, esto, y por ahora tampoco es. Es decir, carbonos sp2 unidos a oxidrilo tienen una química muy, pero muy diferente a lo que nosotros vamos a estudiar. Este tema sí lo vamos a ver. Calculo que viernes y sábado estaremos estudiando fenoles que no tienen nada con él, pero nada. Nuestro estudio se basa en todos los compuestos que tienen oxidrilo y cuyo carbono unido es sp3. En función de eso, vamos a clasificar a los alcoholes en el metanol, el alcohol más chiquito que existe, metanol. De ahí, cualquier alcohol primario, de ahí un alcohol secundario y hasta un alcohol terciario. Los remarco porque va a haber diferencias entre ellos. Entonces quiero que sepan que cuando hablo de un alcohol secundario me refiero a esto, terciario, primario, lo que sea. Todo depende, como lo están viendo, de la posición del oxidrilo. Todo depende de la posición del oxidrilo. No es nada difícil lo que estoy diciendo, estoy presentando el tema. Como todo tema, se divide en los siguientes ítems: propiedades físicas, propiedades químicas y obtenciones. En propiedades físicas, ¿qué hablamos? Hablamos de polaridad, punto de ebullición y solubilidad. Y en propiedades químicas vamos a ver acidez, sustituciones nucleofílicas, eliminaciones y oxidaciones. Ahí está graficado el tema. Eso es el programa. Ese programa me tiene que llegar hasta el jueves. Martes, miércoles, jueves. Tengo que ver todo eso. Hoy vemos esto. Mañana vemos esto y me queda la obtención. Bueno, chicos, la presencia del oxígeno hace que las moléculas sean polares. Son polares. Los alcoholes son moléculas polares. Y es importante que lo digan porque obviamente si lo comparamos con alcanos, con alquenos, con alquinos, que no son polares, los puntos de ebullición de los alcoholes son mayores. Entonces, primera razón por la cual los puntos de ebullición son mayores son moléculas polares. Ustedes saben que las moléculas polares tienen fuerzas mayores, fuerzas intermolares mayores que las fuerzas de las no polares. Pero además de esto, los puntos de ebullición son muy altos. Los libros dicen puntos de ebullición, acá voy a poner elevados, pero los libros dicen
hablan de puntos de ebullición anormalmente elevados. Escuchen, más altos que los de sus isómeros. Ejemplo, te presento un éter, si bien los éteres son motivo del práctico 8, te presento, eso es un éter. Y esto sería su isómero. Su isómero, obviamente isómero de función. Quiero que miren, éter, alcohol. La misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de oxígeno, la misma cantidad de hidrógeno. Ustedes suman, cuentan y les da todo igual. O sea, son isómeros. ¿Isómero de qué? De función. Sin embargo, el punto de ebullición de un éter es aproximadamente 40 grados, cuando el punto de ebullición del alcohol es aproximadamente 80 grados. Es normal razonar que si el peso molecular es el mismo, deberían tener parecido los puntos de ebullición. Repito, es normal razonar, y esto pasa en casi todos los compuestos, que si los pesos moleculares son iguales, los puntos de ebullición deberían ser próximos. Obvio que si son isómeros tienen el mismo peso molecular. Sin embargo, estás mirando que los puntos de ebullición no tienen nada que ver. Es más, noto una anomalía. Noto demasiado elevados los puntos de ebullición. ¿Cómo explicar el punto de ebullición tan alto de los alcoholes? Lo mismo que le pasa al agua. El agua es una molécula muy chiquitita. Pesa 16, tenemos 16 de oxígeno, 18. Pero es chiquitita. ¿Cómo puede tener un punto de ebullición de 100 grados? ¿A qué se debe el punto de ebullición tan alto del agua? Buen hidrógeno, lo mismo los alcoholes. La presencia, la posibilidad de formar puente hidrógeno con los alcoholes, entre ellos, acá me lo estoy graficando, la posibilidad que existen los alcoholes de formar puentes hidrógeno entre sí hace o explica los altos puntos de ebullición. Es tema de tomar, de verdadero falso, de teoría. El punto de ebullición de un alcohol es muy elevado debido a la posibilidad de él de formar puentes hidrógenos entre sí. Y por la misma razón son solubles en agua. Dije por la misma razón. ¿Cuál es? El puente hidrógeno. La posibilidad, miren chicas, de formar, acá hay un alcohol, se quematiza un alcohol cualquiera, ROH. La posibilidad de formar puente hidrógeno con el agua justifica su solubilidad en ella. O sea, ya tenés para decir, ¿por qué son solubles en agua los alcoholes? Porque con ellos, con el agua, forman puente hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como siempre, la solubilidad va disminuyendo conforme aumente la cadena de carbono. A mayor cantidad de carbono, menor solubilidad en agua. A mayor cantidad... Entonces, que quede claro, los alcoholes son solubles en agua. ¿Por qué? Por eso. Ya está. Ya está. Ahora, a medida que aumenta la cadena de carbonos, disminuye la solubilidad en agua. ¿A qué se debe? A que lo que va aumentando es la porción, escuchen, hidrofóbica. Cuanto más carbonos, mayor repulsión al agua. Por lo tanto, obviamente llega un momento en que son insolubles en agua, aunque formen puente hidrógeno. Puente hidrógeno quedó ya perdido en el OH y toda la cadena es hidrofóbica. Tal es así, chicas, que el metanol, etanol, propanol, 3 carbonos solubles en agua. El butanol ya no es totalmente soluble, se empiezan a ver 2 fases. Pentanol en adelante, 2 fases, insoluble en agua. Con 5 carbonos ya es insoluble en agua. ¿Qué aumentó? La cadena carbonal, la porción hidrofóbica. Como verán, ya para salir de las propiedades físicas, el puente hidrógeno es importante a la hora de explicar el elevado punto de ebullición y la solubilidad en agua. Que te quede claro para no hablarlo más. Si querés explicar puntos de ebullición,
te referís a puente de hidrógeno entre ellos. Si querés explicar solubilidad, hablas de puente de hidrógeno con el agua. Lo vas a mezclar con el agua. Y así terminaron las propiedades. Entonces, ahora vamos a las propiedades químicas. ¿Alguien asistió a la clase de hoy de la facultad? ¿Alguien fue a la clase de hoy? Sí. Ah, bueno. ¿Hasta dónde llegaron, hija? Dio todo el cole, profe. Mañana yo voy a voy a dar eso. Yo voy a llegar hasta así. Mañana van a dar fenoles. Claro, le van a meter sustitución nucleófila. Le van a meter otra vez haciendo las cosas mal. Porque Pero no dijeron importa. que la clase de hoy se dividía en dos. Entre ayer, perdón, hoy y mañana. Han dado todo hoy, mañana van a adelantar fenoles y ya no tendríamos el jueves, en teoría. Ah, ¿y por qué el jueves no habría actividad? O sea, ya no tendríamos teórica, digamos. No tendrían teórica. Che, ¿y alguien sabe si va a ir en el temario sustitución nucleofílica? Bueno, No, hoy me no dijo, dijeron nada, profe. nada. Pero, Hoy me dijeron por privado, alguna chiquita me preguntó que lo están evaluando, están discutiendo entre ellas si van a tomar o no. Y sí, nunca tomaron, pero están discutiendo entre ellas todo por la promoción. Bueno, gracias, hija. Borro el pizarrón, título, propiedades químicas. Borro el pizarrón. Esto fue todo una introducción. Introducción tomable. Esta parte sí pueden preguntar, porque el puente de hidrógeno es la gran característica de esto. Ya sé que mancha el pizarrón, el borrador que no da más. Ya está. Eso mancha el pizarrón. Bueno, para hacer las propiedades físicas. Sí, es el borrador que ya lo tengo que cambiar. Título, propiedades químicas, subtítulo, acidez. No, encima no tengo más tiempo, pero correcto. Mentira. Sí, lo corrí más tiempo. Mentira. Mentira. ¿en serio, profe? Me olvido que estoy virtual. Sí, porque no trabaja. Así es. Acidez. Fuerte lo corrí. Sí, pero bueno. Es la macana de tener que dirigir todo y que todo salga bien. Propiedades químicas. Igual no está dicha la última palabra. Si se me pasa la bronca, lo hago. Propiedades químicas. Bueno. Título, acidez. Y yo digo acidez, ¿a qué me refiero? A la pérdida de un protón. Escriban, los alcoholes son ácidos. Y esto se debe a la gran estabilidad de su base conjugada. Ustedes saben que es muy importante analizar la base conjugada. Y esto se debe a la gran estabilidad de su base conjugada. Vamos a empezar ubicándonos. A mí siempre me resultó muy útil. Ácidos minerales. Cuando digo ácidos minerales me refiero al ácido clorhídrico, iodídrico, sulfúrico, etcétera. Son los más ácidos de la química. Ni siquiera son de la química orgánica. Después vienen los ácidos carboxílicos, que serán el primer tema de Orgánica 2. Después vienen los fenoles, que lo estudiamos hace el fin de semana, lo vamos a estudiar. Después viene el agua, muy próximo a la acidez del metanol. Esto ya depende de los autores, de los libros, vamos a ver PDF. Hay quienes ponen un chiquitito más ácida el agua que el metanol y muchos que ponen de una acidez muy pareja. Ya vamos a ver qué les dicen. Mayores que alcoholes primarios
mayores que alcoholes secundarios, mayores que alcoholes terciarios, mayores que el amoníaco, mayores que el alquino terminal. ¿Se acuerdan de los alquinos terminales? ¿Y quiénes quedan al último? Alquenos y mayores que alcanos. O sea, los menos ácidos de la química, y aquí están los más ácidos de la química. Para que tengas una idea, estos valores que te estoy poniendo son valores de pK. Yo no sé si te acordás que ese parámetro servía para medir la fuerza del ácido. Cuanto más chiquito el pK, más fuerte el ácido. El agua está en los 14, el metanol está en 14.5, esto ya está en un 16, un 17 y un 19, esto está en un 20, en un 30, a ver. No, acá tengo un error. Acá tengo un error. Porque los alquinos son más ácidos que el amonio. Acá tengo un 36, acá tengo un 25, acá tengo un 36, acá tengo un 45, acá tengo un 60. Esos números no interesan, nadie se los va a acordar. Pero sí me interesan a mí porque quiero que tengan una comparación. Nosotros esta semana estudiaremos esta franja. Y como verán, hay diferencias de acidez entre los alcoholes. Ese va a ser el tema del estudio de la clase de hoy. ¿Por qué el metanol es más ácido que un alcohol primario y a su vez este más ácido que un secundario y un terciario? Obviamente se entra a la base conjugada. Si yo tengo un alcohol cualquiera y le hago perder un protón, se forma su base conjugada. Te la presento. Se llama ion alcóxido. Si yo tengo quien hace poco eran nuestros ácidos, los alquinos terminales, se forma su base conjugada, el ion acetiluro. Nosotros hablábamos de que esta era una base estable. Para empezar a entender el tema bases conjugadas, quiero que quede claro algo acá. Importante. Esto es apunte para vos. Cuanto más estable sea una base conjugada, más ácido será el compuesto de la cual proviene. Pregunto si se entiende esa frase. Para poder empezar a hablar de bases conjugadas, quiero que quede claro eso. ¿Se entiende lo que dice? Cuanto más estable sea una base conjugada, más ácido será el compuesto de la cual proviene. ¿Quién? La base conjugada, ¿no? O sea, esto es el puntapié inicial para... Es decir, con lo que yo explique, vamos a tratar de entender por qué una base conjugada tal es más estable. Si el alquino tiene un pK de 25 y un alcohol tiene un pK de 16 en promedio, miren estos números. ¿Quién es más ácido? El alcohol. A menor pK, mayor acidez. ¿Quién es más ácido? El alcohol, profesor. ¿Qué significa? Esta base conjugada obviamente tiene que ser más estable que esta para que se cumpla eso. Obvio que esta base conjugada es más estable. ¿Qué diríamos? Para justificar. El ion alcóxido es más estable porque el oxígeno muy electronegativo soporta mejor la carga negativa.
Porque el oxígeno muy electronegativo soporta mejor la carga negativa. Comparados, no es lo mismo un carbono negativo que un oxígeno negativo. Profesor, pero nosotros antes hablábamos de que esta base conjugada era estable. Sí, estable comparada ¿con quién? Con el carbono de alqueno y el carbono de alcano. ¿Y qué usábamos? La hibridación. SP con un 50% de carácter S, que lo volvía más electronegativo que ¿quién? Que un SP2 y un SP3, pero no me lo comparé con un oxígeno. Si hay alguien más electronegativo es el oxígeno. Cuanto más electronegativo el átomo, mejor soportará la carga negativa y más estable será esta base. Luego entiendo que este ácido es más fuerte que este. Entonces, cuando me toque comparar entre un alcohol y un alquino, la respuesta es fácil. El ion alcoxilo, la base conjugada, es mucho más estable porque la carga negativa está sobre un átomo de oxígeno, que al ser muy electronegativo soporta mejor la carga. Soporta mejor la carga que él. ¿Estamos de acuerdo? Pero profesor, usted hace 2 prácticos, dijo que este soportaba muy bien la carga por tener hibridación SP. Sí, chico, comparada con la SP2 y la SP3, no te olvides que lo comparamos con él. No le gana a nadie. Mira dónde está en el universo de ácidos. Mira dónde están los alquilos. Mira dónde está el agua, para que no tengas idea de qué tipo de acidez estamos hablando. En la química orgánica, salvo estos ácidos, ninguno es fuerte, ninguno es fuerte. Los pK de estos ácidos son valores negativos. Estos son fuertes. Mete un dedito acá adentro, mete un dedo acá adentro. Pero mete un dedo en el agua. ¿Qué pasa si mete un dedo en el agua? Nada. Y el agua es ácida. Pero mira del nivel que estamos hablando. Mira los alcoholes, menos ácido. Mete el dedo en el vino. Una pena. Pero quiero contarle con esto que los alcoholes, los alquinos, son ácidos débiles. Ahora, quiero que entiendan, mirá dónde estamos posicionados. Estos son más ácidos que ellos. Por lo tanto, quiero que quede claro, porque los chicos tienen memoria visual, que los alcoholes son más ácidos que los alquinos. Y aquí está su base conjugada. Obviamente, esta es más estable que esta. Para cumplir con lo que dice ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué esta es más estable que esta? Respuesta. Porque el oxígeno, átomo muy electronegativo, soporta mejor la carga negativa. Y por eso esta base es más estable. Y por lo tanto, esta es más ácida. Perfecto. Entonces, con esto vos distinguís a todos aquellos. Ahora. ¿Qué diferencia habrá entre ellos? Entonces, borro el pizarrón. Casualmente, no te lo borro todavía, si un alcohol reacciona con oxidrido, con hidróxido de sodio, ¿qué tendría que pasar si un alcohol reacciona con hidróxido de sodio? El hidróxido tendría que tomar un protón, formando el ion alcoxilo más el agua. Estos son equilibrios. Cuando el alcohol tiene un pK de 16, para redondear un valor, el agua tiene un pK de 14. ¿Quién es más fuerte como ácido? El agua. El equilibrio viene para acá. Profe, ¿qué importancia tiene? Mirá el fenol donde está ubicado respecto del agua. ¿Quién es más ácido? El fenol. Si el fenol reacciona con hidróxido, va a formar su respectivo ion. Te lo presento, ion fenóxido más el agua. El agua tiene un pK de 14 cuando el fenol tiene un pK de 10. ¿Quién es más ácido? Entonces el equilibrio va a ir para allá. Profe, perfecto. ¿Qué tiene esto de importante? Esta es una de las pruebas más importantes del próximo laboratorio. Esto permite reconocer o distinguir un alcohol de cadena de un fenol. Los alcoholes no reaccionan con hidróxido. Los fenoles sí reaccionan con hidróxido. Los alcoholes no reaccionan con hidróxido. Los fenoles sí reaccionan con hidróxido.
es muy clarito porque te ponen un alcohol de 4 o 5 carbonos que es insoluble en agua, y como no hay reacción, siguen las dos fases. En cambio, cuando pones fenol con el agua, se disuelve todo, una sola fase, porque se formó el ion fenóxido, la reacción ocurrió. Diferencia, anotá ahí, ojo, diferencia usada en laboratorio para reconocer alcohol de fenol. Alcohol de fenol, la reacción con hidróxido. El alcohol no reacciona, el fenol sí reacciona. ¿A qué se debe? A que uno es menos ácido que el agua y el otro es más ácido que el agua. ¿Cómo dijo, profe? Diferencia en el... Diferencia para reconocer alcoholes de fenoles en el laboratorio. Ya que el alcohol no reacciona y el fenol sí reacciona. Pone de título diferencias de acidez entre alcoholes. Diferencias de acidez entre alcoholes. Vamos a explicar algo muy fácil. Borro todo el texto. Y cita, me puede tener una toallita porque el borrador mío está muy saturado. Porque no lo quiero tener. Dije diferencias de acidez entre alcoholes. La explicación que da, gracias, hija. La explicación que voy a dar se va a permitir entender por qué el metanol es más ácido que un alcohol primario y a su vez que un alcohol secundario y terciario. Las diferencias tienen que ver con dos aspectos. ¿Cómo fue el título? Diferencias de acidez entre alcoholes. Subtítulo: efecto de la solvatación. Efecto de la solvatación. Escriban una frase para que quede. Esta frase me va a servir para los verdaderos falsos. Escriban: cuanto más solvatada esté, cuanto más solvatada esté, ¿cómo puse? Cuanto más solvatada esté una base conjugada, más estable será esta. Más estable será esta. Bueno, miren, chicas, yo voy a buscar el metanol. Lo voy a hacer perder el protón. Entonces va a quedar su ion, su base conjugada, que es el ion metóxico. Voy a agarrar un alcohol primario cualquiera. Le voy a hacer perder el protón. Va a quedar su base conjugada, el ion alcoxi, el etóxico. Voy a utilizar un alcohol secundario, voy a hacer perder su protón, va a quedar su base conjugada. Y voy a usar un alcohol terciario, le voy a hacer perder el protón, con lo cual va a quedar su base conjugada. Metanol, alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario. Como son todos iones, las moléculas de agua van a solvatar. Si acá hay un ion, las moléculas de agua se van a acercar a ese ion y lo van a rodear. Como en todos los libros está el efecto de solvatación, ¿se acuerdan del agua cómo se la representa? Como un dipolo, un ovalito. Y la rodean por todos lados al ion, solvatando. Pero si el ion está unido a otras cosas, a la molécula de agua le va a costar un poquito llegar para solvatar. Es decir, la solvatación, chicas, va a depender mucho del impedimento estérico que tenga el oxígeno. Si el alcohol es chiquitito y se dibuja así,
Las moléculas de agua que se representan como óvalos van a solvatarlo por completo y a mayor solvatación te diré que hay mayor estabilidad de la base. Cuanto más solvatado esté el ion, más estable será la base conjugada. Las moléculas de agua lo solvatan muchísimo porque como es muy chiquitito el grupo que está unido al oxígeno, por no haber impedimento estérico, lo pueden solvatar. Cuando hay un alcohol primario, aunque esté como dibujado así, ya es más grande, las moléculas de agua solvatan en menor medida. Si yo tengo más grupos, las moléculas de agua solvatan menor. Y si tengo un alcohol terciario, las moléculas de agua cada vez lo solvatan menos. ¿Qué puedo ver en el dibujo que habla clarísimo? Que a medida que aumenta la sustitución en los alcoholes, disminuye la posibilidad de solvatación. A más sustituido el alcohol, menos solvatado. A más sustituido, menos solvatado. Y si está menos solvatado, menos estable. Y si es menos estable la base, el alcohol de la cual proviene esa base es menos ácido. Esta es la justificación, la gran justificación, chicos, esta semana de por qué un alcohol terciario es el menos ácido. Chicas, escuchen, la gran explicación de la semana. ¿Por qué el alcohol terciario es el menos ácido de los alcoholes? Por la poca solvatación de su base conjugal. Por la poca solvatación de su base conjugal. ¿Y a qué se debe la poca solvatación? Al impedimento estérico que han dado los grupos sustituyentes. A menor solvatación, anota todo lo que digo, a menor, son todas frases para ayudarte, para un verdadero falso, chicos. A menor solvatación, menor estabilidad de la base conjugada y por lo tanto menos ácido del alcohol de la cual proviene. Aquí se observa claramente puedo ver, el pK es 14.5, esto es 16, esto es 17 y esto es 19, más o menos, los valores, no tenés que estudiarlos, pero pK más alto, menos ácido. ¿Por qué es menos ácido el alcohol terciario? Por lo poco solvatado que está su base conjugada. ¿Por qué está poco solvatada? Porque hay impedimento estérico dado el grado de sustitución que tiene el alcohol. A mayor grado, a mayor grado de sustitución, menor solvatación, menos estable la base conjugada, menos ácido el alcohol de la cual proviene. Menos ácido el alcohol de la cual proviene. La cual, femenino, la cual, la base. ¿Es, profesor, la solvatación la única explicación que da la cátedra? No. Una es la solvatación y otra es el efecto inductivo. Entonces, hemos explicado la solvatación que me permite claramente entender quién es más fuerte y ahora el efecto inductivo. Esto aprovechando ya la reacción. Grupo metoxi, un efecto inductivo. Todos sabemos el carbono, Sp3 hacia un oxígeno, un efecto inductivo. Cualquier alcohol primario tiene un efecto inductivo más marcado, porque es un grupo más grande, aunque no se note. Un alcohol secundario, profesor, nosotros nunca marcamos el efecto inductivo entre carbono, no es tan matemático. El oxígeno atrae con tanta fuerza a los electrones que el vecindario se siente en cierta manera atraído. Acá hay más efectos inductivos hacia el oxígeno. Y cuando vos tenés un carbono terciario, que quede claro, profesor, estos carbonos no tienen todos la misma hidratación, ¿por qué marca el efecto inductivo? Lo vas a escuchar en la cátedra.
el oxígeno es tan electronegativo que ese efecto de atracción se siente en el próximo vecino. No se siente allá a 10 carbones, pero en el próximo vecino sí se siente. Chicas, miren, veo que cuanto más sustituyentes, hay mayor cantidad de efectos inductivos. Escuchen. Si acá hay una carga negativa, y yo, por efecto inductivo, doy electrones, intensifico esa carga. En química, lo que intensifica, desestabiliza. Cuanto mayor efectos inductivos dadores haya, menos estable la base conjugada. ¿Dónde hay mayor cantidad de efectos inductivos dadores? Menos estabilidad de la base. Profe, lo entendí, pero ¿cómo lo tendría que decir? A mayor cantidad de grupos dadores de electrones, a mayor cantidad de grupos dadores de electrones, la carga negativa sobre el oxígeno se intensifica. La carga negativa sobre el oxígeno se intensifica. Desestabilizando a la base conjugada. Desestabilizando a la base conjugada. Chicas, ¿dónde hay mayor cantidad de efectos inductivos? En terciario. Eso intensifica la carga, decís vos, intensifica la carga desestabilizando la base conjugada. Si la base conjugada se desestabiliza, es menos ácido. O sea que estás viendo la solvatación y el efecto inductivo dador de electrones que intensifica la carga y desestabiliza la base conjugada. Acá hay menos, un poquito más estable la base. Acá hay menos y acá hay menos. Entonces, esta es la base conjugada más estable de todas. Esta. Por lo tanto, el alcohol de la cual proviene es el alcohol más ácido. ¿Estamos de acuerdo? Punto aparte, abajo. Si hubiera en la molécula, hubiera con H y B larga, si hubiera, por las dudas, escribe alguna macarita, si hubiera en la molécula grupos aceptores de electrones por efecto inductivo, ellos, ¿se ubican lo que ustedes están escribiendo? Aceptores ahora. Carga negativa. Aceptor. Hace un ratito dije dador. Ellos dispersan mejor la carga negativa sobre el oxígeno. Ellos dispersan mejor. Estoy dictándote las explicaciones para que las puedas dar cuando te las pregunten. Ellos dispersan mejor la carga negativa sobre el oxígeno, estabilizando a la base conjugada. Estabilizando a la base conjugada. Y aumentando la acidez del alcohol y aumentando la acidez del alcohol de la cual proviene. ¿Está claro? Te lo voy a mostrar con ejemplos. Ejemplo. Como siempre, me sale mucho más ordenada la clase que la mañana. Ya está todo, le enseñé el pizarrón de ejemplos y todo eso. Ejemplos. Indique qué miembro de cada pareja es más ácido. Indique qué miembro de cada pareja es más ácido. Y entonces ahora te voy a poner como ejercicio parejitas. Pero en cada caso vos vas a poder elegir, en base a lo que te dicte, quién es más ácido. Por todo el pizarrón está todo claro esto, ¿no? Solvatación y efecto inductivo dador. Los grupos dadores croman, intensifican la carga, desestabilizan a la base conjugada. Te estoy por mostrar ahora grupos aceptores. Fíjate. Te doy parejas.
Y en cada pareja que yo te dé, va a haber una explicación teórica que dar. Pero estoy usando esto. Una explicación teórica que dar. Yo te voy a poner un alcohol primario frente a otro alcohol primario. Situación A, situación B, C, D. Vamos a tener estos dos alcoholes y vos tenés que decir cuál de los dos es más ácido y explicar por qué, justifique su respuesta. ¿A vos te parece? Te pregunto cosas que le tenés que responder con sentido común. ¿A vos te parece que vas a usar toda la explicación de la solvatación para justificar la acidez? No. No porque es cortito. No porque los dos actores son primarios, profesor. ¿Cómo te voy a explicar? ¿Qué te permite? Yo te tengo que dar un primario con un secundario. Es esa explicación. Yo te tengo que dar un etanol y un propan-2-ol y solita 2 me vas a dar para ello la explicación de la solvatación. ¿Quién de los dos es más ácido? El primero. ¿Por qué? Porque al estar menos sustituido, está más solvatada la base conjugada, con lo cual es más estable y por eso este alcohol es más ácido. Pues ya pasó el tema. No me podés usar la misma explicación para inciso B, porque los dos alcoholes son primarios. Están solvatados por igual. Pero uno de los dos tiene algo que no tiene el otro. ¿Qué tiene el de acá? Un átomo aceptor de electrones por efecto de ¿sí o no? Un átomo aceptor. ¿Qué te dicté de los aceptores de electrones? Permite una mayor dispersión de la carga negativa en la base conjugada. Por favor, en la base conjugada. No ahí, no ahí. En la base conjugada. Ahí. No ahí, ahí. Tu explicación tiene que ser sobre la base conjugada. Profesor, la presencia de un átomo aceptor de electrones por efecto inductivo permite una mayor dispersión de la carga negativa, con lo cual esta base conjugada es más estable, por ello este alcohol es más ácido que este alcohol. Este alcohol es más ácido. ¿Estamos de acuerdo? Si vos querés explicar por qué este es más ácido que este, le dibujás un montón de solvataciones y ahí te dibujás menos. Y decir que este está más solvatado porque está menos sustituido. Dije que en cada caso les voy a presentar una situación distinta. Utilizando tus conocimientos de efectos inductivos, ¿cuál de los dos será más ácido y por qué? Los dos son primarios. Los dos son primarios. Solvatación descartada. Los dos tienen flúor. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo dirías eso? Que lo sabes desde el primer evaluativo. A veces no le dimos mucha bola, pero... Profesor, es más ácido el de la derecha, que ustedes lo marcamos, porque el efecto inductivo aceptor de electrones se debilita con la distancia. ¿Dónde es más intenso el efecto inductivo? Cuanto más cerca del grupo esté. Cuanto más cerca. Sí. Como sabemos, el efecto inductivo se debilita con la distancia. Por ello, el flúor más cercano al oxígeno permite una mayor dispersión de la carga, aumentando la estabilidad de la base conjugada. Por ello, el efecto inductivo del flúor cercano al oxígeno permite una mayor dispersión de la carga, aumenta la estabilidad de la base conjugada, con lo cual hace más fuerte.
Cada situación es distinta. Sentido común y fácil. Claro. El más aceptor de electrones. ¿Qué hace el más fuerte? El que está marcado es más fuerte. ¿Por qué? La mayor electronegatividad del flúor permite una mayor dispersión de carga en la base conjugada. La mayor electronegatividad del flúor. Cada caso tiene una situación distinta para que vos expliques, para que utilices todo lo que vimos. ¿Está claro lo último? Cualquiera se da cuenta que es más intenso el poder atractor. Hay mayor dispersión. Me queda un caso más. No es fácil. Inciso E, un caso más. ¿Cuál es más ácido? También es fácil. ¿El primero o el segundo? Por supuesto. Mayor cantidad de efectos inductivos. Marcalos en la base conjugada, no en el alcohol. Marcalos en la base conjugada. A mayor cantidad de grupos aceptores de electrones, mayor dispersión de carga que la carga. ¿Está claro? Sí. Es de fácil comprensión, pero traté de dar todas las explicaciones posibles en lo que tiene que ver con la acidez. Cuando más o menos el día viernes llegue a fenoles, que son mucho más ácidos, van a encontrar hermosa explicación. Y como es fenol, nos vamos a meter con resonancia. Y vamos a dar toda la vuelta de nuevo. Y todo lo que era desactivante. Vos pensar, si hablamos de acidez, ¿qué carga hay? ¿Qué carga hay? Allá está la carga. Negativa. ¿Qué le hará bien? Yo quiero que tu cabeza se ordene. Carga negativa. ¿Qué creen ustedes que le hace bien a una carga negativa? O sea, ¿qué creen ustedes que le estabiliza? ¿Alguien que le dé o que le quite? Que le quite. Que le quite. Si a una carga negativa yo le doy, la intensifico, con lo cual la desestabilizo. Si a una carga negativa yo le quito, la disperso y la estabilizo. Motivo por el cual la mala palabra grupo nitro, que era terrorífico el grupo nitro para nosotros. ¿Qué hacía el grupo nitro? No, porque era un aceptor de electrones, jorobaba las reacciones de sustitución. Las hacía muy lenta, inclusive las alquilaciones ni se dan. Pero ahora un grupo nitro es lo mejor que le puede pasar a la acidez. ¿Qué carga había en el complejo sigma? Positivo. ¿De qué carga hablamos hoy? Todo al revés. La cabeza tiene que dar totalmente la vuelta. Explicar acidez de fenoles. Viernes, explicar acidez de fenoles. Tu cabeza con los grupos activantes y desactivantes tiene que dar totalmente la vuelta. Tal es así que está prohibido en este práctico hablar de activantes y desactivantes. Se habla de dadores y aceptores. El que use la palabra, porque el nitro es desactivante, tachado. La palabra activante, activa la sustitución electrofílica, ya pasó el tema. O desactivante, desactiva. Ahora es un dador o un aceptor. ¿Qué es el grupo nitro? Aceptor. ¿Le hace bien o le hace mal a una carga negativa? Le hace bien. Estabiliza la base conjugada y hace que el fenol sea más ácido. Un nitrofenol es mucho más ácido que un hidróxido, que tenga un grupo, un aminofenol. Mucho más ácido. ¿Qué hace el amino? Da. ¿Y qué hace el nitro? Sí. No hables de desactiva o activa, pero eso para el viernes. Pongamos propiedades químicas, reacciones de sustitución. Ya termino porque dejo el título. Reacciones de sustitución. ¿Qué horas son?
Dije reacciones de sustitución. En realidad, lo que estamos por ver ahora, ya salimos de acidez. Hoy fue acidez. Mañana van a ver que los alcoholes, o sea, tienen el OH, pueden perder una molécula de agua. ¿Cómo hace un alcohol? Temas pasados, ¿no? ¿Cómo hace un alcohol para perder agua? ¿Cómo hace un OH para perder agua? Te ayudo. ¿Cómo hace un OH para irse que es un mal grupo saliendo? Con un ácido, hija. Muy bien. ¿Qué hace un ácido? Lo protona. Y ahí, cuando lo protona, se forma el agua, que se va. Entonces, un alcohol, cuando pierde agua, puede dar una sustitución. Ejemplo. El ejemplo más típico que conoces lo hicimos en el laboratorio de halogenuros. Laboratorio no viste último, sino el anterior. ¿Qué obtuviste? Obtuviste cloruro de terbutilio. Exacto. Alcohol terciario, alcohol terbutilio. ¿Y qué le pusiste? Ácido clorhídrico. Si yo un alcohol lo trato con hidrácido, SN1. Si es terciario, si es secundario, si es primario, va a ser SN2. Pero por sustitución va a dar halogenuros. Pero si un alcohol lo trato con ácido sulfúrico y calor, va a dar nación formando habrá SN1 o SN2, todos temas que tranquilamente me pueden tomar. No, Margarita. Y sí, acá hay tiradera también. Volvemos a esto. Chicas, este desarrollo es mañana y después las oxidaciones que son re lindas y fáciles para que el jueves enseñe todos los métodos de obtención. Y el viernes fenoles y el sábado doy clase y termino. ¿Está claro? Si no me meten sustitución nucleofílica aromática. Si no, tendré que seguir trabajando. ¿Llegamos? Sí, no, de llegar llegamos, pero en el mole, que son por lo menos. Claro. Hay más ejercicio, hay más teoría, hay más todo. Yo tengo que dar 2 días más de clase cuando yo podría empezar todo con ejercicio. Terminó la clase, chicos. Mañana, normal, 9 o 18. Chao, chiquitos. Chao, profe, hasta mañana. Chao, hijita, hasta mañana.